Mi hermana llamó a mi jefe haciéndose pasar por otra persona y logró que me despidieran. Cuando conseguí un trabajo mejor, toda mi familia exigió dinero. Yo sonreí y les dije, revisen sus buzones. Sus caras palidecieron cuando lo abrieron. La traición familiar duele más que cualquier puñalada, ¿no es así? Después de que Lucía me hiciera perder mi empleo, tuve que reconstruir mi vida desde cero, encontrando un éxito inesperado que transformó mi existencia por completo. Recuerdo vívidamente aquel día. Estaba en mi escritorio terminando un informe importante cuando mi teléfono sonó. Era Roberto, mi jefe, pidiéndome que fuera inmediatamente a su oficina. Cuando entré, su expresión era severa, casi decepcionada. Tenía frente a él una carpeta con mi nombre. Carmen, hemos recibido una llamada muy preocupante, comenzó Roberto, su voz fría como el hielo. Una cliente asegura que has estado compartiendo información confidencial de la empresa con la competencia. Dice tener pruebas. Mi mundo se detuvo en ese instante. Intenté defenderme, explicar que era imposible, que jamás haría algo así, pero Roberto ya había tomado su decisión. Lo siento, pero tenemos una política de tolerancia cero para estos casos. Tendrás que dejar la empresa hoy mismo. Salí de allí con mis pertenencias en una caja, humillada y confundida. ¿Quién podría haber inventado semejante mentira? La respuesta llegó 3 días después, cuando mi hermana Lucía apareció en mi apartamento con una botella de vino barato. Vengo a animarte, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras bebíamos, empezó a hablar más de lo normal, y entre risas dejó escapar, ¿sabes? Es increíble lo que puede lograr una llamada telefónica. La miré fijamente mientras continuaba. Solo tuve que fingir ser esa cliente importante. ¿Cómo se llamaba? ¿Sandra Morales? Fue tan fácil convencer a tu jefe. La botella de vino casi se me cae de las manos. ¿Tú llamaste a mi trabajo? ¿Por qué harías algo así? Pregunté sintiendo cómo la traición me golpeaba en el pecho. Oh, vamos, no te pongas así, respondió encogiéndose de hombros. Era ese trabajo en la empresa de marketing que siempre quisiste, ¿no? El que me rechazaron a mí primero. Además, mamá y papá estaban preocupados porque ya no pasabas tanto tiempo en casa ayudándolos. No podía creer lo que estaba escuchando. Lucía había destruido mi carrera por pura envidia y mis padres lo sabían. Esa noche, después de que se fuera, lloré hasta quedarme dormida, pero al despertar algo había cambiado en mí. La traición me había dado una claridad que nunca antes había tenido. Durante los siguientes meses, busqué trabajo incansablemente mientras vivía de mis ahorros. Mi familia apenas preguntaba cómo estaba. Parecían más molestos por el hecho de que ya no podía ayudarlos económicamente. Finalmente, conseguí una entrevista en Horizonte Digital, una agencia en expansión. La entrevista con Sofía, la directora creativa, fue intensa pero estimulante. Tu portafolio es impresionante, comentó. Pero veo un hueco de 3 meses en tu currículum. Decidí ser honesta. Le conté lo que había sucedido, sin entrar en detalles sobre quién había hecho la llamada falsa. Sofía me miró con una mezcla de empatía y admiración. ¿Sabes, Carmen? En esta industria valoramos la resiliencia tanto como el talento. Te ofrezco no solo un puesto, sino la oportunidad de liderar nuestro nuevo departamento de estrategia digital. El salario era casi el doble de lo que ganaba antes, con la posibilidad de bonificaciones por rendimiento. Acepté inmediatamente. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien valoraba realmente mi capacidad. En los siguientes 2 años, me entregué completamente al trabajo. La justicia parecía estar de mi lado finalmente. Creé campañas innovadoras, conseguí nuevos clientes importantes y fui ascendida a directora asociada. Mis ingresos se triplicaron y pude comprar un pequeño pero elegante apartamento en una zona exclusiva de la ciudad. La venganza más dulce no era planearla, sino simplemente tener éxito a pesar de los obstáculos que mi propia familia había puesto en mi camino. Mi mundo cambió drásticamente con mi nuevo éxito. Mientras yo ascendía profesionalmente, la situación de mi familia se deterioraba. Mi padre, Eduardo, había perdido su trabajo después de una reestructuración en la empresa donde llevaba 20 años. Mi madre, Teresa, seguía con su pequeño negocio de repostería que apenas daba para cubrir los gastos básicos. Y Lucía, mi hermana, había sido despedida por 3ª vez en menos de 1 año, siempre culpando a jefes incompetentes o compañeras envidiosas. Un domingo por la tarde, mientras disfrutaba de un raro momento de tranquilidad en mi terraza, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermano mayor, Carlos. Necesitamos hablar. Es importante. ¿Puedes venir a casa de mamá y papá? Suspiré profundamente. Hacía casi 6 meses que no veía a mi familia, excepto a Carlos, con quien mantenía un contacto esporádico. A diferencia del resto, él siempre había sido más equilibrado,
aunque nunca me defendió abiertamente contra las injusticias de Lucía. Cuando llegué a la casa familiar, una modesta vivienda en las afueras donde crecimos, me sorprendió ver 3 coches estacionados. Dentro, toda la familia estaba reunida en la sala, incluyendo a mi cuñada Marta y a mi tía Pilar, quien siempre había sido la confidente de mi madre. Las conversaciones cesaron abruptamente cuando entré. «Carmen, qué bueno que hayas venido», dijo mi madre, acercándose para darme un beso que se sintió más formal que afectuoso. «Hace tiempo que no sabemos nada de ti». «He estado ocupada», respondí secamente. La traición todavía dolía, y más al ver a Lucía sentada cómodamente en el sofá, como si nunca hubiera arruinado mi carrera. Carlos tomó la palabra. «Carmen, hemos querido reunirnos contigo porque la familia está pasando por un momento difícil». Hizo una pausa y miró a nuestro padre. «Papá y mamá están a punto de perder la casa. El banco les ha dado un ultimátum para pagar las cuotas atrasadas. Y yo podría perder mi apartamento», interrumpió Lucía. «Mi casero subió el alquiler un 30%, y con lo que gano en la cafetería apenas puedo comer». Mi padre, con la mirada fija en el suelo, añadió: «Nunca quisimos molestarte, pero sabemos que te está yendo muy bien. Carlos nos contó sobre tu ascenso y tu nuevo apartamento». Sentí como todas las miradas se posaban en mí. La expectativa era clara. Querían que los rescatara financieramente. Los mismos que habían celebrado mi caída ahora extendían sus manos pidiendo ayuda. La justicia parecía estar tocando a mi puerta de la manera más irónica posible. «¿Cuánto necesitan?», pregunté, manteniendo mi expresión neutral. Mi madre y Lucía intercambiaron miradas, como si no esperaran que fuera tan directa. «Bueno», comenzó mi madre, «para poner la hipoteca al día necesitaríamos unos 20.000 euros. Y yo necesito unos 5.000 para el depósito de un nuevo apartamento», añadió Lucía, ahora con un tono casi exigente. «Carlos también necesita ayuda con la matrícula de los niños», intervino Marta. «La escuela privada ha subido las cuotas. La cifra total que me estaban pidiendo rondaba los 35.000 euros, una suma considerable, incluso con mi nuevo salario. Lo que más me dolía no era la cantidad, sino que ninguno había mostrado el más mínimo remordimiento por lo ocurrido, ni una disculpa, ni un reconocimiento de cómo me habían tratado. «Entiendo», dije finalmente. «Déjenme pensarlo y les responderé en unos días». «¿Pensar qué?», espetó Lucía. «Eres la única que tiene dinero ahora. Es tu responsabilidad ayudar a tu familia». La miré directamente a los ojos. ¿Mi responsabilidad? ¿Como cuando arruinaste mi carrera con una llamada telefónica? Un silencio incómodo llenó la habitación. Mi padre parecía confundido, mientras mi madre intercambiaba miradas nerviosas con mi tía Pilar. «No sé de qué estás hablando», respondió Lucía, fingiendo inocencia. «Siempre has sido tan dramática». Lucía me confesó que fue ella quien llamó a mi jefe haciéndose pasar por una cliente, dije dirigiéndome a todos. Me acusó de filtrar información confidencial, por eso me despidieron. «Eso no es cierto», intervino mi madre rápidamente. «Lucía nunca haría algo así. Estás inventando excusas para no ayudarnos». La traición se sentía fresca otra vez. No solo Lucía había destruido mi carrera, sino que ahora me llamaban mentirosa cuando expuse la verdad. «Pueden creer lo que quieran», respondí levantándome. «Les haré saber mi decisión pronto». Al salir de la casa, Carlos me siguió hasta el coche. «Carmen, espera. Yo no sabía lo de la llamada. ¿Es verdad? Pregúntale a Lucía cuando esté borracha. Se le suelta la lengua con el vino barato». Durante el camino a casa, mi mente era un torbellino de emociones. Por un lado, sentía una obligación hacia mis padres, quienes a pesar de sus defectos, me habían criado. Por otro, la injusticia de cómo me habían tratado, de cómo habían permitido que Lucía me saboteara. Me hervía la sangre. ¿Merecían mi ayuda? ¿Era esta una oportunidad para la venganza o para la reconciliación? Esa noche apenas dormí, dando vueltas en la cama mientras reflexionaba sobre mi éxito, sobre la justicia, sobre qué significaba realmente la familia. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado para concertar una reunión urgente. Si iba a hacer esto, lo haría a mi manera. 3 días después, envié un mensaje al grupo familiar. «He tomado una decisión. Mañana cada uno recibirá un sobre en su buzón. Por favor, lean cuidadosamente el contenido antes de contactarme». Lucía respondió casi inmediatamente: «Gracias. Hermana, sabía que no nos fallarías». Su mensaje me hizo sonreír. No tenía idea de lo que estaba por venir. La mañana siguiente me levanté temprano, con una extraña mezcla de ansiedad y determinación. Había pasado la semana preparando meticulosamente cada sobre con la ayuda de mi abogado, Daniel, un hombre discreto y eficiente que no hizo preguntas innecesarias.
Los sobres, idénticos en apariencia pero con contenidos muy diferentes, habían sido entregados por un servicio de mensajería privado a primera hora. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente alrededor de las 10 de la mañana. Primero fue Lucía, luego mi madre, después Carlos. Dejé que las llamadas fueran directamente al buzón de voz. Necesitaba espacio para prepararme mentalmente para lo que vendría después. A mediodía, el timbre de mi apartamento sonó. A través de la cámara de seguridad, vi a mi familia completa en el pasillo. Mi padre, con el rostro enrojecido de ira. Mi madre, con los ojos llorosos. Lucía, prácticamente echando humo. Y Carlos, con una expresión indescifrable. Los dejé esperar unos minutos antes de abrir la puerta. ¿Qué significa esto?, espetó mi padre agitando el sobre frente a mi cara tan pronto como abrí. ¿Es algún tipo de broma enferma? Los invité a pasar con calma, indicándoles que tomaran asiento en la sala. Mi nuevo apartamento, con sus amplios ventanales y muebles elegantes, parecía intimidarlos ligeramente. Se sentaron incómodos, como visitantes no deseados en un museo. No es ninguna broma, respondí serenamente. Cada sobre contiene exactamente lo que creo que merece cada uno de ustedes. Un cheque de 500 euros y un folleto sobre búsqueda de empleo. Lucía casi gritó. ¿Es así como ayudas a tu familia? En tu caso específico, Lucía, creí que era lo más apropiado dado nuestro historial. El folleto tiene información útil sobre cómo construir una carrera sin sabotear la de otros. Mi madre intervino, su voz temblando entre el enojo y la decepción. Nos has dado un cheque por 10.000 euros, pero con condiciones imposibles. ¿Terapia familiar obligatoria? ¿Un reconocimiento firmado de que sabíamos sobre la llamada de Lucía? Esto es humillante, tan humillante como ser acusada falsamente y perder mi trabajo, supongo, respondí, sintiendo cómo la justicia finalmente tomaba forma en mis palabras. O tan humillante como venir a pedirme dinero sin una sola disculpa por lo ocurrido. Carlos, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Mi sobre tenía un cheque por 5.000 euros sin condiciones y una carta ofreciéndome un puesto en tu empresa. Me miró con una mezcla de confusión y gratitud. ¿Por qué? Porque aunque nunca me defendiste abiertamente, tampoco participaste activamente en mi perjuicio. La oferta laboral es genuina. Necesitamos un buen director de operaciones, y tus habilidades encajarían perfectamente. Mi padre se levantó, incapaz de contener su indignación. ¿Así que esto es una especie de juego para ti? ¿Darnos diferentes cantidades para dividirnos? ¿Para vengarte? No, papá. Esto se llama consecuencias. Cada uno recibe según sus acciones pasadas. Es justicia, no venganza. Nunca pensé que serías tan cruel, sollozó mi madre, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente?, pregunté con genuina curiosidad. ¿Apoyarme cuando Lucía arruinó mi carrera? ¿Preocuparse por mi bienestar cuando perdí mi trabajo? ¿O simplemente aparecen ahora que necesitan dinero? Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Por primera vez, vi a mi familia tal como era. Personas imperfectas que habían tomado decisiones equivocadas, pero que también eran víctimas de sus propias limitaciones. La traición seguía doliendo, pero ya no me definía. Las condiciones son negociables, dije finalmente, pero el reconocimiento de lo ocurrido y una disculpa sincera son innegociables. No puedo ayudar a construir un futuro sobre mentiras. Lucía se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Me voy. Puedes quedarte con tu dinero y tu éxito. No te necesitamos. Lucía, espera. Intervino sorprendentemente mi padre. Luego se volvió hacia mí. Carmen, lo que hizo tu hermana estuvo mal. Lo supimos después, cuando ya era tarde. Debimos haberte apoyado más. Era la primera vez que mi padre reconocía, aunque tímidamente, la injusticia. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. No quiero su dinero con condiciones, insistió Lucía, dirigiéndose a la puerta. Encontraré mi propio camino, como yo tuve que hacerlo después de que me despidieran, respondí. A veces es lo mejor que puede pasarnos. Después de que Lucía se marchara, la atmósfera cambió. Mi madre, aunque todavía visiblemente molesta, parecía más reflexiva. Carlos examinaba la oferta laboral con genuino interés. Mi padre, con los hombros caídos, parecía haber envejecido 10 años en una hora. No queremos perder la casa, admitió finalmente mi madre. Es donde los criamos a todos. Tiene todos nuestros recuerdos. Entonces acepten mis condiciones. No como una humillación, sino como un nuevo comienzo. La terapia familiar podría ayudarnos a todos. Mi padre asintió lentamente, una mezcla de orgullo herido y aceptación en su rostro. Tal vez tengas razón. Tal vez. Podríamos intentarlo. Carlos se acercó y, para mi sorpresa, me abrazó. Lo siento, susurró. Debí haber hecho más. Ese día marcó un punto de inflexión.
No hubo una reconciliación instantánea, ni un final feliz inmediato. La traición y el resentimiento no desaparecen de la noche a la mañana, pero había plantado las semillas para algo nuevo, algo potencialmente más saludable que lo que habíamos tenido antes. En las semanas siguientes, mi madre y mi padre firmaron el acuerdo y comenzaron la terapia familiar. Yo me uní a algunas sesiones, donde finalmente pudimos hablar abiertamente sobre años de favoritismo, expectativas desiguales y comunicación disfuncional. No fue fácil, hubo lágrimas y discusiones acaloradas, pero también momentos de comprensión genuina. Carlos aceptó el puesto en mi empresa y demostró ser un colaborador excepcional. Su perspectiva complementaba la mía, y nuestro vínculo profesional fortaleció nuestra relación personal. Lucía mantuvo su distancia durante casi 2 meses. Un día, recibí un mensaje suyo. ¿Podemos hablar? Solo nosotras. Acepté encontrarme con ella en una cafetería neutral. Cuando llegué, Lucía ya estaba allí, más delgada y con ojeras visibles. He estado pensando mucho, comenzó sin preámbulos, sobre lo que hice, sobre por qué lo hice. Te escucho, respondí, manteniéndome cautelosa pero abierta. Siempre sentí que eras la favorita de papá, ¿sabes? La inteligente, la responsable. Yo era, decorativa, útil solo cuando había que sonreír en fotos familiares. Hizo una pausa, jugueteando con su taza de café. Cuando conseguiste ese trabajo que yo quería, algo se rompió dentro de mí. Fue como una confirmación de que tú siempre serías mejor. Eso no justifica lo que hiciste, dije, sintiendo cómo la vieja herida palpitaba. Lo sé, no estoy buscando justificación, solo entendimiento. Para mí misma, principalmente. Levantó la mirada. Lo siento, Carmen. Realmente lo siento. Lo que hice fue terrible. Era la disculpa que había estado esperando, pero me sorprendió lo poco satisfactoria que se sentía. Quizás porque entendía ahora que el problema era más profundo que una simple llamada telefónica. Era toda una dinámica familiar tóxica que nos había dañado a ambas de diferentes maneras. ¿Qué harás ahora?, pregunté, genuinamente interesada en su respuesta. Encontré un trabajo en Valencia, en una pequeña agencia de publicidad. No es glamoroso, pero es un comienzo. Lejos de todos, donde puedo construir algo por mí misma, asentí, reconociendo el valor de la distancia y los nuevos comienzos. Te deseo suerte, de verdad. Antes de separarnos, le entregué un sobre. Esto es para ti. Sin condiciones esta vez. Dentro había un cheque por 3.000 euros y una carta de recomendación para su nuevo trabajo. No era perdón completo, pero era un paso hacia algo menos definido por el resentimiento y más por la comprensión mutua. Gracias, dijo, con lágrimas en los ojos. No sé si alguna vez podremos ser como antes. No creo que debamos ser como antes, respondí con honestidad, pero tal vez podamos ser algo nuevo, algo mejor. Mientras la veía alejarse, reflexioné sobre el camino recorrido. La traición que había sufrido me había empujado hacia un éxito que nunca habría imaginado. La venganza que había planeado se había transformado en algo más complejo y potencialmente más curativo que la simple retribución. Y aunque la justicia había tomado formas inesperadas, sentía que finalmente estaba llegando a un equilibrio. El siguiente año trajo cambios significativos para todos nosotros. Mi carrera continuó floreciendo, y cuando una multinacional ofreció comprar Horizonte Digital, me encontré de repente con una suma considerable de dinero como parte del equipo directivo. Carlos demostró ser invaluable durante todo el proceso de adquisición, negociando términos que beneficiaban a todos los empleados. Mis padres, fiel a su palabra, continuaron con la terapia. La hipoteca de la casa familiar estaba al día, y aunque nuestra relación seguía siendo complicada, había momentos de genuina calidez entre nosotros. Lucía se había establecido en Valencia, construyendo lentamente su propia carrera, y según sus esporádicos mensajes, trabajando en su propio crecimiento personal. Todo parecía encaminarse hacia un nuevo equilibrio, hasta que recibí una llamada inesperada una tarde de viernes. ¿Carmen Jiménez?, preguntó una voz masculina desconocida. Sí, soy yo. Mi nombre es Javier Méndez, de Ríos y Asociados. Representamos a Global Mediatek. ¿Tiene un momento para hablar? Global Mediatek era un gigante en la industria, conocido por absorber agencias más pequeñas, extraer su talento y luego deshacerse del resto. Precisamente el tipo de empresa contra la que habíamos luchado durante la venta de Horizonte. Le escucho, respondí con cautela. Tengo entendido que recientemente vendieron Horizonte Digital a Nexus International. Estamos interesados en discutir una posible oferta para que usted se una a nuestro equipo directivo. Su reputación en el sector es excepcional,
La oferta que siguió fue astronómica, casi el doble de mi salario actual, más bonificaciones y beneficios que parecían sacados de una fantasía corporativa. Pero algo no encajaba. ¿Por qué Global Media Tech, conocido por su agresividad comercial, estaría tan interesado en contratarme específicamente? Agradezco su interés, señor Méndez, pero estoy muy satisfecha con mi posición actual. Por supuesto, entiendo su lealtad. Quizás podríamos discutirlo en persona. ¿Le parece bien una cena la próxima semana? Accedí por curiosidad, más que por verdadero interés en la oferta. Algo en esta situación me recordaba a mis instintos de supervivencia, los mismos que se habían activado después de la traición de Lucía. La noche antes de la cena, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Ten cuidado con Global Media Tech. No es lo que parece. Un amigo. Mi instinto de alerta se disparó inmediatamente. Llamé a Sofía, mi mentora en Horizonte y ahora compañera en el equipo directivo de Nexus. Global Media Tech, reflexionó después de escucharme. Han estado tratando de acceder a nuestro nuevo proyecto de inteligencia artificial durante meses. Es información extremadamente valiosa y confidencial. De repente, todo encajó. No me querían por mi talento. Me querían por la información privilegiada que poseía sobre el proyecto más ambicioso de Nexus. Decidí asistir a la cena, pero con un plan. Contacté a Daniel, mi abogado, quien sugirió grabar discretamente la conversación, legal en mi país, siempre que una de las partes esté al tanto. También alerté a la dirección de Nexus sobre la situación. El restaurante elegido era uno de los más exclusivos de la ciudad, con vistas panorámicas y precios exorbitantes. Javier Méndez resultó ser un hombre elegante de unos 50 años, con el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Para mi sorpresa, no estaba solo. Carmen, permítame presentarle a Eduardo Vega, nuestro director de innovación. El hombre que se levantó para estrechar mi mano provocó que mi sangre se helara. Era Roberto, mi antiguo jefe, el que me había despedido basándose en la falsa acusación de Lucía. Claramente estaba usando otro nombre, pero era inconfundible. Un placer conocerla, señorita Jiménez, dijo con una sonrisa que revelaba que me había reconocido perfectamente. He oído maravillas sobre su trabajo. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué hacía Roberto aquí? ¿Era una coincidencia o algo más siniestro? Mantuve la compostura, fingiendo no reconocerlo mientras activaba discretamente la grabadora en mi teléfono. La cena transcurrió entre elogios excesivos a mi trayectoria y preguntas aparentemente casuales sobre Nexus y sus proyectos futuros. A medida que avanzaba la velada, las preguntas se volvían más específicas, centradas particularmente en el proyecto de inteligencia artificial. Tengo entendido que Nexus está desarrollando un algoritmo revolucionario, comentó Eduardo con fingida indiferencia. Debe ser fascinante trabajar en algo tan innovador. Los rumores en el sector siempre exageran, respondí vagamente. Todos estamos explorando la inteligencia artificial estos días. Javier intervino con una sonrisa calculadora. Carmen, seamos directos. Sabemos que Nexus tiene algo grande entre manos. En Global Media Tech valoramos la información tanto como el talento. Su contratación vendría con un bono de bienvenida considerable. Digamos, 200.000 euros. Todo lo que necesitamos es un poco de orientación sobre la dirección que está tomando Nexus. La traición que había experimentado con mi familia me había preparado para este momento. Reconocí inmediatamente lo que estaba ocurriendo, un intento de soborno corporativo disfrazado de oferta laboral. Suena interesante, respondí, siguiéndoles el juego. ¿Qué tipo de orientación exactamente están buscando? Eduardo sacó una tablet y la deslizó hacia mí. Estos son algunos aspectos específicos que nos interesarían. Especificaciones técnicas, plazos de implementación, clientes potenciales. Era una lista detallada de información confidencial cuya divulgación constituiría una grave violación de mi contrato con Nexus, posiblemente con consecuencias legales. Veo que han hecho su investigación, comenté, tomando nota mental de cada punto de la lista. Siempre lo hacemos, respondió Javier con una sonrisa depredadora. De hecho, hemos investigado bastante sobre usted también, Carmen. Su impresionante recuperación después de aquel desafortunado incidente en su anterior empresa. Una acusación falsa, tengo entendido. Miré directamente a Eduardo, quien mantuvo su expresión neutral. Las circunstancias de mi salida fueron complicadas. Respondí cuidadosamente. Eduardo finalmente habló con una familiaridad que me erizó la piel. A veces las personas más cercanas a nosotros son las que nos causan el mayor daño. ¿No es así, Carmen? Su hermana, por ejemplo. El shock debió ser visible en mi rostro. ¿Cómo sabían sobre Lucía? Tenemos contactos en común, continuó Eduardo. Resulta que conozco a su hermana Lucía, una mujer.
interesante, muy dispuesta a compartir historias familiares después de unas copas. La venganza que había tanto temido como esperado durante años apareció de repente frente a mí, pero no de la forma que esperaba. No era yo quien la ejecutaba, sino que estaba siendo utilizada como arma contra mí. ¿Está amenazándome? Y pregunté directamente. Javier intervino con suavidad. En absoluto, simplemente señalando que entendemos las complejidades de la lealtad y ofreciendo una oportunidad para que todos ganen. El mensaje era claro: o cooperaba proporcionando la información confidencial, o de alguna manera usarían mi pasado y posiblemente a mi familia contra mí. Necesito tiempo para considerarlo, dije finalmente. Es una decisión importante. Por supuesto, asintió Javier, pasándome una tarjeta. Tiene 48 horas. El bono de bienvenida solo está disponible hasta entonces. Mientras me despedía, Eduardo añadió con una sonrisa maliciosa: Dale recuerdos a tu familia, Carmen, especialmente a Lucía. La vi hace poco en Valencia. Está haciendo progresos interesantes. La amenaza implícita me provocó un escalofrío. ¿Qué tipo de relación tenía Roberto con mi hermana? ¿Era coincidencia o había algo más? Salí del restaurante con la mente acelerada y las manos temblorosas. En lugar de dirigirme a casa, fui directamente a las oficinas de Nexus, donde había coordinado una reunión de emergencia con el equipo legal y los directivos principales. Les mostré la grabación y les expliqué toda la situación, incluyendo mi historia con Roberto, Eduardo, y la inquietante mención de mi hermana. El director de seguridad de Nexus, un ex policía llamado Miguel, me miró con gravedad. Esto va más allá del espionaje corporativo habitual, dijo. La mención específica de su hermana y el conocimiento de su pasado sugieren algo personal. Debería considerar contactar a las autoridades. Tomé una decisión en ese momento. No. Vamos a manejar esto de otra manera. Pasé la noche entera trabajando con el equipo legal y de seguridad de Nexus, desarrollando un plan. Al amanecer, hice 3 llamadas. Una a Carlos, otra a mi padre, y finalmente, la más difícil, a Lucía. Necesito que vengas a Madrid inmediatamente, le dije sin preámbulos. Es importante. Tiene que ver con un hombre llamado Roberto, o quizás lo conoces como Eduardo Vega. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. ¿Cómo, Carmen? Puedo explicarlo. Ahora no, Lucía. Te enviaré un billete de avión. Necesito que estés aquí mañana. Colgué y miré por la ventana de mi oficina hacia la ciudad que despertaba. La traición parecía perseguirme, transformándose pero siempre presente. Esta vez, sin embargo, no era solo sobre mí. Era sobre mi familia, mi carrera, y algo más grande que mis resentimientos personales. La justicia tomaría un nuevo rumbo, uno que nunca había anticipado. Y esta vez, necesitaría a mi familia para enfrentarlo. Las siguientes 24 horas fueron una vorágine de preparativos. El equipo legal de Nexus había contactado discretamente con la Unidad de Delitos Económicos de la policía, presentando la grabación como evidencia preliminar. Carlos se encargó de organizar una sala de reuniones segura con equipo de grabación profesional. Mi padre, para mi sorpresa, activó contactos de sus años como técnico en telecomunicaciones para asegurar que no hubiera posibilidad de vigilancia externa. Lucía llegó al anochecer, visiblemente nerviosa y agotada. La recibí en mi apartamento, donde la tensión era palpable. Antes de que digas nada, comenzó, retorciéndose las manos. Necesito que sepas que no sabía quién era realmente Eduardo cuando lo conocí. Siéntate, le indiqué, manteniendo mi voz firme pero no hostil. Necesito la verdad completa, Lucía, ahora mismo. Durante la siguiente hora, escuché cómo Roberto, usando la identidad de Eduardo Vega, había abordado a Lucía en Valencia 3 meses atrás. Al principio, parecía un encuentro casual en un evento de networking. Él se presentó como director de innovación en Global Mediatek, interesado en el talento local. Pronto comenzaron a verse regularmente. Fue encantador, atento. Me hizo sentir valorada profesionalmente por primera vez, explicó Lucía, con la mirada baja. Cuando comenzó a hacer preguntas sobre ti y tu trabajo, pensé que era simple curiosidad, hasta que empezó a pedir detalles específicos. ¿Qué tipo de detalles?, pregunté, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula. Tu relación con Nexus, proyectos en los que trabajabas, contactos. Al principio eran preguntas casuales durante la cena, luego se volvieron más insistentes. Hizo una pausa, visiblemente avergonzada. La semana pasada me pidió que intentara reconciliarme contigo, que te visitara en Madrid para arreglar las cosas. Ahora entiendo que quería un acceso más directo a ti. ¿Le contaste sobre la llamada falsa? ¿Sobre cómo me despidieron? Lucía asintió lentamente. Una noche, después de varias copas, me sentía culpable.
Quería confesarme con alguien. Él sabía exactamente qué preguntas hacer, cómo hacerme hablar. La traición tenía ahora un nuevo nivel. Roberto no solo había aceptado la mentira de Lucía años atrás, sino que ahora la estaba utilizando como peón en un juego más grande. ¿Te das cuenta de que te estaba usando para llegar a mí? Para chantajearme y obtener información confidencial de Nexus. Lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Lo sospechaba últimamente, pero no quería creerlo. Cuando llamaste, todo encajó. Lo siento tanto, Carmen. Parece que no importa cuánto intente cambiar, siempre termino haciéndote daño. La miré, sintiendo una mezcla contradictoria de compasión y frustración. Mi hermana seguía siendo vulnerable a la manipulación, especialmente cuando involucraba su necesidad de validación. Lucía, esta vez no se trata solo de nosotras. Roberto está intentando orquestar un robo de propiedad intelectual que podría costar millones y afectar a cientos de empleados. Necesito que me ayudes a detenerlo. ¿Cómo?, preguntó secándose las lágrimas. ¿Qué puedo hacer? Le expliqué el plan que habíamos elaborado con el equipo de Nexus. Era arriesgado, requería precisión y, sobre todo, necesitaba que Lucía interpretara el papel de su vida. ¿Crees que puedes hacerlo?, pregunté cuando terminé de explicar. Por primera vez desde que llegó, vi determinación en sus ojos. Lo haré. Te lo debo, Carmen. Y también me lo debo a mí misma. A la mañana siguiente, exactamente 48 horas después de la cena, llamé a Javier Méndez. He considerado su oferta, dije con voz calmada. Estoy interesada, pero necesito garantías adicionales. Por supuesto, respondió Javier, sin ocultar su satisfacción. ¿Qué tiene en mente? Una reunión con su equipo ejecutivo. Quiero saber exactamente con quién estaré trabajando antes de compartir información tan sensible. Hubo una breve pausa. Eso puede arreglarse. ¿Le parece bien mañana en nuestras oficinas? Preferiría un terreno neutral. Tengo reservada una sala de conferencias en el Hotel Metropol a las 11:00. Traeré la información preliminar como muestra de buena fe. Javier aceptó rápidamente, demasiado ansioso para cuestionar mis condiciones. Exactamente como habíamos previsto. La mañana de la reunión, el Hotel Metropol bullía de actividad invisible para los huéspedes ordinarios. Agentes de policía vestidos de civil ocupaban posiciones estratégicas. Técnicos de Nexus habían instalado equipos de grabación sofisticados en la sala de conferencias. Carlos supervisaba los últimos detalles mientras mi padre monitoreaba las comunicaciones desde una habitación adyacente. Lucía y yo repasamos el plan una última vez en mi apartamento. Recuerda, necesitamos que confiese explícitamente sus intenciones. Le recordé mientras le ajustaba el micrófono oculto. Menciona la llamada falsa. Haz que Roberto reconozca que sabe quién eres y que te ha estado utilizando. ¿Y si sospecha algo?, preguntó, su nerviosismo evidente en el temblor de sus manos. El equipo de seguridad intervendrá inmediatamente. No estará sola en ningún momento. Nos abrazamos brevemente antes de partir, un gesto que hubiera sido impensable meses atrás. Puedes hacerlo, le aseguré. Eres más fuerte de lo que crees. Llegué al hotel 30 minutos antes de la hora acordada, tiempo suficiente para verificar que todo estuviera en su lugar. Miguel, el director de seguridad de Nexus, me confirmó que los agentes estaban posicionados y los equipos funcionando perfectamente. Su hermana acaba de llegar, me informó. Está en posición. El plan era audaz. Lucía se encontraría casualmente con Roberto en el vestíbulo del hotel, creando una distracción que me permitiría observar la reacción inicial de ambos. Mientras tanto, yo estaría monitoreando todo desde una sala contigua. A través de las cámaras de seguridad, vi a Javier llegar puntualmente, acompañado por Roberto, Eduardo, y 2 hombres más que asumí eran ejecutivos de Global Media Tech. En el momento perfecto, Lucía apareció en el vestíbulo, fingiendo sorpresa al ver a Roberto. «Eduardo, ¿qué haces aquí?», exclamó lo suficientemente alto para que las cámaras captaran su voz. La expresión de Roberto fue impagable, una mezcla de shock, irritación y cálculo rápido. Javier parecía confundido, mirando alternativamente a Roberto y a Lucía. «Lucía, qué sorpresa», respondió Roberto recuperando la compostura. «Estoy aquí por negocios. ¿Me disculpas un momento?». Lo vi alejarse con Javier, hablando apresuradamente en voz baja. A través del micrófono de Lucía, pude escuchar fragmentos. «Una coincidencia. La hermana que mencioné. Podría ser útil». Javier asintió, y para mi sorpresa, se acercaron nuevamente a Lucía. «Señorita Jiménez, qué oportuno encontrarla aquí. Su hermana nos ha hablado mucho de usted. ¿Le gustaría acompañarnos a nuestra reunión?». Era una desviación del plan, pero Lucía manejó la situación perfectamente. «¿Mi hermana? ¿Carmen está aquí?». Su confusión parecía genuina. «De hecho, tenemos una cita con ella en unos minutos», explicó Javier. «Asuntos de negocios.
Estoy seguro de que se alegrará de verla. Vi a Lucía dudar, interpretando maravillosamente su papel. Bueno, supongo que podría saludarla brevemente. El grupo se dirigió hacia la sala de conferencias. Rápidamente, me moví a mi posición, entrando a la sala principal justo antes que ellos, con una carpeta llena de documentos falsificados cuidadosamente preparados por el equipo legal de Nexus. La sorpresa en los rostros de Roberto y Javier al ver a Lucía entrando detrás de ellos fue momentánea pero reveladora. Lucía, por su parte, fingió perfectamente su asombro. «¿Carmen? ¿Qué está pasando aquí?» «Eso mismo me pregunto yo», respondí, mirando directamente a Roberto. «No esperaba verte aquí, Lucía. ¿Conoces a estos caballeros?» «Solo a Eduardo», respondió ella, señalando a Roberto. «Nos conocimos en Valencia hace unos meses». Me volví hacia Roberto con una sonrisa calculada. «¿Eduardo? Qué curioso. Yo lo conozco como Roberto Méndez, mi antiguo jefe, el que me despidió después de recibir una llamada anónima acusándome de filtrar información confidencial». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Javier miró a Roberto con evidente confusión. Los otros dos ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. «Creo que hay un malentendido», comenzó Roberto, manteniendo la calma. «Mi nombre es Eduardo Vega, como bien sabe Lucía». «¿En serio?», preguntó Lucía, siguiendo perfectamente el guión. «Porque la otra noche, después de varias copas, mencionaste algo sobre una ironía deliciosa al respecto de mi hermana. Dijiste que era gracioso cómo habías aceptado aquella llamada falsa mía sin verificarla, y ahora estabas usando esa historia para presionarla». Roberto palideció visiblemente. Javier dio un paso atrás, comenzando a entender que algo no encajaba. «No sé de qué estás hablando», balbuceó Roberto. «Yo creo que sí», intervine, abriendo la carpeta que había traído. «Tengo aquí copias de tu contrato original con mi anterior empresa, donde figuran tu verdadero nombre y posición. También tengo registros de llamadas que muestran contactos regulares entre tú y Global Mediatek durante los últimos 6 meses, mucho antes de supuestamente dejar mi antigua empresa para unirte a ellos». Javier parecía cada vez más alarmado. «¿De qué se trata todo esto, Eduardo? ¿O Roberto?» «Es una trampa», espetó Roberto, su fachada desmoronándose. «Ella está manipulando la situación». «¿Cómo lo haces tú?», contraatacó Lucía, con una convicción que me sorprendió. «¿Crees que no me di cuenta eventualmente de que me estabas usando para llegar a Carmen? ¿De que cada pregunta sobre su trabajo, cada sugerencia de reconciliación, era para tu beneficio?» «Necesito hacer una llamada», dijo Javier abruptamente, dirigiéndose hacia la puerta. «Me temo que eso no será posible por el momento», anuncié, justo cuando la puerta se abrió para revelar a Miguel junto con 2 agentes de policía. «Estos caballeros tienen algunas preguntas para todos ustedes». Lo que siguió fue un caos controlado. Roberto intentó salir precipitadamente, pero fue detenido. Javier exigía hablar con su abogado. Los otros 2 ejecutivos, claramente no al tanto de toda la operación, parecían genuinamente confundidos y asustados. En medio del alboroto, Lucía se acercó a mí. «¿Funcionó?», susurró. Asentí, observando cómo los agentes esposaban a Roberto. «Perfectamente. Gracias a ti». Las horas siguientes fueron agotadoras. Declaraciones, papeleo, reuniones con abogados. Se reveló que Roberto había orquestado un esquema elaborado para infiltrarse en varias empresas del sector, robando información privilegiada y vendiéndola al mejor postor. Global Mediatek era solo su último empleador, y Javier Méndez, aunque cómplice en este caso específico, parecía desconocer la extensión completa de las actividades de Roberto. Cuando finalmente regresamos a mi apartamento esa noche, mi familia estaba reunida allí. Carlos, mis padres y, por supuesto, Lucía. Había un ambiente extraño, una mezcla de celebración y reflexión profunda. «Nunca pensé que terminaríamos trabajando juntos en algo así», comentó mi padre, sirviéndose una copa de vino. «Estoy orgulloso de ambas». Miré a Lucía, quien por primera vez en años me devolvía la mirada sin resentimiento ni envidia. Solo gratitud y quizás un nuevo respeto. «Hiciste algo increíble hoy», le dije sinceramente. Enfrentarte a Roberto, exponer su manipulación, requirió verdadero valor. «Aprendí de la mejor», respondió con una pequeña sonrisa. «Verte reconstruir tu vida después de lo que te hice. Esa ha sido mi lección más dura y más valiosa». Mi madre, quien había permanecido inusualmente callada, finalmente habló. «Creo que todos hemos aprendido algo estos últimos meses. Sobre consecuencias, sobre perdón, sobre qué significa realmente ser familia». Carlos levantó su copa. «Por la justicia, que llega de las formas más inesperadas, y por la familia, que a pesar de todo,
Sigue siendo familia. Brindamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La traición que había marcado nuestras vidas durante años había creado cicatrices, pero también había forjado nuevos vínculos, más fuertes porque ahora estaban basados en la verdad y el respeto mutuo. La venganza que una vez imaginé se había transformado en algo mucho más valioso. Justicia, no solo para mí, sino para todos los afectados por las acciones de Roberto. Y en el proceso, mi familia había encontrado un camino hacia la redención. Esa noche, mientras observaba a mis seres queridos interactuar con una honestidad que antes parecía imposible, entendí que el verdadero éxito no estaba en mi carrera, ni en el dinero que había ganado, ni siquiera en ver caer a quienes me habían perjudicado. Estaba en haber sobrevivido a la traición sin dejar que me endureciera por completo, en haber encontrado la fuerza para ofrecer segundas oportunidades, sin olvidar las lecciones del pasado. Un año después, mi vida había tomado un rumbo que jamás hubiera imaginado. Tras el escándalo de Global Mediatek, que sacudió a toda la industria, Nexus International me ofreció dirigir una nueva división enfocada en ética empresarial y seguridad de la información. Acepté con la condición de que Carlos formara parte del equipo directivo, consolidando nuestra colaboración profesional que había resultado sorprendentemente efectiva. La mañana de la inauguración oficial de la división, me encontraba ajustando los detalles de mi presentación cuando recibí un mensaje de Lucía. Aterrizando en 20 minutos. ¿Todavía me recoges? Sonreí al teléfono. Mi hermana había cumplido su palabra de comenzar de nuevo. Se había mudado permanentemente a Valencia, donde su carrera en publicidad estaba floreciendo. Manteníamos contacto regular, nuestras conversaciones ya no cargadas con el peso del pasado, sino enfocadas en el presente y en un futuro donde la competencia malsana había sido reemplazada por apoyo mutuo. En camino, respondí, guardando mi presentación y tomando las llaves del coche. El aeropuerto estaba relativamente tranquilo para ser viernes. Mientras esperaba en la zona de llegadas, reflexioné sobre cómo la traición que había marcado nuestras vidas se había convertido, paradójicamente, en el catalizador de nuestra transformación. Roberto había sido condenado a 4 años de prisión por espionaje industrial y fraude. Javier Méndez había negociado una sentencia menor, a cambio de testificar contra otros ejecutivos involucrados. Global Mediatek, aunque sobrevivió al escándalo, había perdido considerable valor en el mercado y credibilidad en el sector. Carmen, la voz de Lucía me sacó de mis pensamientos. Se acercó con una maleta pequeña y un portafolio. Su apariencia había cambiado sutilmente. El cabello más corto, ropa más sobria y una confianza que emanaba de dentro, no de la aprobación externa que tanto había buscado antes. Nos abrazamos brevemente, un gesto que ahora resultaba natural entre nosotras. ¿Cómo estuvo el vuelo?, pregunté mientras nos dirigíamos al estacionamiento. Bien, aunque estuve repasando mi presentación todo el tiempo. Estoy nerviosa, ¿sabes? Es la primera vez que hablaré frente a tantos profesionales del sector. Lucía había sido invitada a participar en el panel de inauguración, compartiendo su experiencia como víctima y casi cómplice involuntaria de un esquema de espionaje corporativo. Su testimonio formaba parte de nuestra iniciativa de concientización sobre manipulación y ética profesional. Lo harás perfectamente, le aseguré. Tu perspectiva es valiosa precisamente porque muestra cómo cualquiera puede ser manipulado en las circunstancias adecuadas. Nunca pensé que mi mayor fracaso se convertiría en una oportunidad profesional, comentó con una risa irónica mientras subíamos al coche. En el camino hacia el hotel donde se hospedaría, Lucía me puso al día sobre sus proyectos en Valencia y yo le conté las últimas noticias familiares. Mamá y papá parecen realmente felices en su nuevo apartamento, comentó. Mis padres finalmente habían vendido la casa familiar, demasiado grande para ellos solos, y se habían mudado a un lugar más pequeño y manejable. Lo están. Creo que empezar de nuevo en un espacio que es verdaderamente suyo les ha dado una nueva perspectiva, y la terapia ha ayudado enormemente. ¿Siguen yendo? Una vez al mes, y yo me uno a ellos ocasionalmente. Lucía asintió pensativamente. Es curioso cómo funcionan las cosas, ¿no? Cuando me enviaste aquel sobre con condiciones, lo odié. Me sentí humillada, pero mirando hacia atrás, fue exactamente lo que todos necesitábamos. La justicia a veces toma formas inesperadas, respondí, recordando mi propia evolución desde buscar venganza hasta encontrar algo más significativo. Llegamos al hotel donde se hospedaría Lucía y donde también se celebraría el evento de inauguración. En el vestíbulo, nos encontramos con Carlos, quien estaba ultimando detalles con el equipo técnico. Lucía, qué bueno verte, saludó con un abrazo. Tu presentación está programada justo después de la charla principal de Carmen. ¿Necesitas algo para prepararte?
Estoy bien, gracias. Solo un poco nerviosa. Todos lo estamos, admitió Carlos. Es un proyecto importante para todos nosotros. Mientras los tres caminábamos hacia la sala de conferencias para una revisión final, no pude evitar reflexionar sobre cómo nuestras vidas se habían entrelazado de maneras que nunca hubiera imaginado un año atrás. La traición que había amenazado con destruirnos se había convertido en el fundamento de algo nuevo y significativo. El evento fue un éxito rotundo. Mi presentación sobre la nueva división de ética empresarial fue recibida con entusiasmo por los asistentes, muchos de ellos representantes de empresas que habían sufrido experiencias similares de espionaje o sabotaje interno. Pero fue el testimonio de Lucía el que realmente captó la atención de todos. Con una honestidad descarnada, relató cómo había sido manipulada por Roberto, cómo sus propias inseguridades y resentimientos la habían hecho vulnerable, y cómo finalmente había encontrado la fuerza para enfrentarse a la verdad. La venganza es un camino fácil cuando has sido herido, dijo hacia el final de su presentación. Pero la verdadera fortaleza está en romper el ciclo, en elegir la integridad incluso cuando has fallado en el pasado. Mi hermana me enseñó eso de la manera más difícil, y estaré eternamente agradecida por esa lección. Sus palabras me conmovieron profundamente. Mientras la audiencia aplaudía, nuestras miradas se encontraron a través de la sala. No necesitábamos palabras para comunicar lo que ambas sentíamos. Una comprensión compartida de lo lejos que habíamos llegado. Esa noche, celebramos con una cena íntima. Carlos, Lucía, mis padres y yo. Era la primera vez que toda la familia se reunía sin tensión ni expectativas ocultas. Un brindis, propuso mi padre, levantando su copa, por Carmen, cuya fortaleza y determinación nos mostró el camino, por Lucía, quien tuvo el valor de enfrentar sus errores y convertirlos en crecimiento, por Carlos, siempre el puente entre todos nosotros. Y por nosotros, miró a mi madre con cariño, que estamos aprendiendo a ser mejores padres, incluso cuando nuestros hijos ya son adultos. Y por la familia, añadió mi madre. No la perfecta que pretendíamos ser, sino la real que estamos construyendo. Brindamos entre sonrisas y por primera vez en muchos años, sin sombras entre nosotros. Más tarde, mientras caminaba por la terraza del hotel disfrutando del aire nocturno, Lucía se unió a mí. ¿En qué piensas?, preguntó, apoyándose en la barandilla a mi lado. En cómo cambian las cosas. Hace 2 años, después de descubrir tu llamada a mi jefe, hubiera considerado este momento imposible. Lo sé, yo también. Nos quedamos en silencio por un momento, contemplando las luces de la ciudad. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comenté finalmente. Si no me hubieras hecho despedir, probablemente nunca habría encontrado mi verdadero camino profesional. Nunca habría tenido el valor de arriesgarme como lo hice después. ¿Estás diciendo que debería haberlo hecho antes?, bromeó Lucía. Reí suavemente. No exactamente. Solo que a veces, la traición puede ser el primer paso en un camino que no sabíamos que necesitábamos tomar. ¿Me has perdonado realmente?, preguntó, su voz repentinamente seria. Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que el perdón no es un momento único, sino un proceso. Estoy en ese proceso y cada día es más fácil. ¿Y tú? ¿Te has perdonado a ti misma? Estoy trabajando en ello, admitió. Algunos días son mejores que otros. Asentí, comprendiendo perfectamente esa lucha. Supongo que eso es lo mejor que podemos hacer, seguir trabajando en ello, un día a la vez. Lucía extendió su mano y tomó la mía. Un gesto simple pero cargado de significado. No éramos las mismas personas que habían crecido en aquella casa familiar con dinámicas tóxicas y expectativas desiguales. La traición, el éxito, la venganza transformada en justicia, todo ello nos había moldeado en versiones más fuertes y auténticas de nosotras mismas. Y mientras contemplábamos juntas el horizonte de la ciudad, entendí que la verdadera venganza contra quienes nos hieren no es causarles daño a su vez, sino crecer más allá del dolor, convertirlo en fuerza y construir una vida que jamás hubieran imaginado posible para nosotros. La traición había sido solo el comienzo, la justicia, el camino. Y ahora, la paz y el propósito eran el destino que estábamos construyendo juntos, como familia, un día a la vez. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.